ChatGPT, Claude, DeepSeek, Gemini, Grok, Kimi, Mistral, Perplexity. ¿Qué tienen todos estos nombres en común? Todos son modelos de inteligencia artificial de frontera. ¿Qué significa de frontera? Significa que es lo más avanzado que hay ahora mismo en investigación y desarrollo en el mundo occidental en el campo de la inteligencia artificial. He utilizado durante 6 meses todos estos modelos de inteligencia artificial prácticamente todos los días y muchas veces varios de ellos a la vez. Así que creo que puedo dar una opinión un poco más de fondo. Primero para familiarizarte con mucho de ello que probablemente no conozcas y después para orientarte cuáles son más adecuados para algunas tareas, qué tal compiten entre sí y cuál deberías tener si tuvieras más de uno o si solo tuvieras uno, cuál sería el idóneo. Esta va a ser una opinión subjetiva, personal. Yo utilizo los modelos para un amplísimo espectro de tareas, pero cada usuario tiene sus necesidades particulares. Y por otra parte, existen métricas exactas, muy bien estudiadas, que miden la capacidad aritmética, la capacidad de razonamiento lógico, la capacidad de lenguaje, etcétera, etcétera, de cada uno de estos modelos. Puedes imaginártelo como una competencia de la Fórmula 1. Todos son potentes, todos son buenísimos, a veces unos van más adelante, de pronto si ese se distrae un poco, se rezaga, el otro le pasa. Así es como está el mundo de la inteligencia artificial ahora mismo y para beneficio de nosotros los usuarios. Yo soy Rolando Buenavilla y este es el segundo vídeo del canal Rolando Simón, que es un canal dedicado a entender la complejidad del siglo XXI, pero sobre todo a ayudar a gente como tú a navegar la complejidad del siglo XXI y, si es posible, como en el caso de la inteligencia artificial, sacar provecho de ello. Antes de empezar, vamos a dejar definidas dos cosas. La primera, ¿cómo le vamos a llamar a las inteligencias artificiales? Supongo que ya estarás enterado de que hay diferentes niveles de inteligencia artificial. Está la inteligencia artificial estrecha, la inteligencia artificial general y la superinteligencia artificial. Actualmente, la humanidad completa está en la fase de inteligencia artificial estrecha. Es decir, modelos de inteligencia artificial que tienen muy avanzadas capacidades en determinadas áreas, pero que no cubren todo el espectro de las habilidades y de la inteligencia artificial, de la inteligencia natural de los seres humanos. La inteligencia artificial general es aquella que en teoría tendría las mismas capacidades de un ser humano, y la superinteligencia artificial es cuando las máquinas, cuando los modelos de software superen ampliamente las capacidades del ser humano. Hay mucha discusión si eso nos va a exterminar o nos va a conducir al paraíso. Estamos todavía en la fase de inteligencia artificial estrecha. Pero es que además hay diferentes tipos de inteligencia artificial estrecha. Lo que nosotros llamamos inteligencia artificial, estos 8 modelos, es lo que se llaman grandes modelos de lenguaje. Large Language Model en inglés, y vamos a llamarles modelos de lenguaje. La segunda cosa es un poco presentar cada uno de ellos, porque podemos imaginar los modelos de lenguaje como imaginamos los coches o los fabricantes de teléfonos móviles. Hay el nombre del fabricante y el nombre del modelo. Incluso dentro de algunos de los modelos hay subvariantes o submodelos que tienen sus nombres propios. Por ejemplo, ChatGPT, su creador, fabricante, la empresa que lo desarrolla es OpenAI. En el caso de Claude, la empresa que lo fabrica, que lo desarrolla, que lo comercializa es Anthropic, que está formada o fue fundada por directivos que se fueron de ChatGPT porque no les gustaba la evolución que estaba teniendo OpenAI. En el caso de Gemini, la empresa que lo lleva es Google, es quien está desarrollando Gemini. En el caso de DeepSeek, se llama a sí mismo la empresa que lo desarrolla. Es un modelo de inteligencia artificial chino. Grok es el modelo de inteligencia artificial de xAI. ¿Y qué cosa es xAI?
es la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, del conglomerado de empresas de Elon Musk, y se comercializa dentro de Twitter. Kimi es un modelo de inteligencia artificial chino que lo comercializa una empresa que se llama Moonshot, algo así como dispararle a la luna. Y Mistral es un modelo de inteligencia artificial europeo. Se ha dicho que Europa se ha quedado atrasada, efectivamente, en el mundo de la inteligencia artificial, pero por lo menos, para que no falte la comparativa, tenemos un modelo de origen europeo, francés más exactamente. Y Perplexity es de la empresa Perplexity y es un modelo de inteligencia artificial norteamericano. Tenemos 5 norteamericanos, 1 europeo y 2 chinos en esta comparativa. Y vamos a empezar con el primero por orden alfabético, lo he estado diciendo por orden alfabético, con el primero en antigüedad, con el más famoso y con el más extendido y el que probablemente tengáis, que es ChatGPT. ChatGPT fue la versión 3 de ChatGPT, la que tenía un desarrollo suficientemente avanzado. Me recuerda un poco el Windows 3, nadie se acuerda del Windows 1 y el Windows 2. Por tanto, tiene la ventaja de la antigüedad, del pedigrí, y ha ido evolucionando muy rápidamente con ChatGPT 4, ChatGPT 5 y ahora estamos en el 5.2 si no me equivoco. Es un modelo de inteligencia artificial, digamos, de todos ellos, es probablemente el más neutral, el que más equilibrado está en todas sus habilidades. Tiene buenas capacidades de lenguaje, buenas capacidades de razonamiento, buen desarrollo de código y de análisis matemático, y tiene capacidades multimodales integradas, sobre todo en las versiones de pago. Aquí vamos a estar hablando todo el tiempo, para que estemos parejos, de versiones gratuitas. El modelo más neutro en cuanto a capacidades es ChatGPT. Vale para casi cualquier cosa, con lo cual mi recomendación, si solo vas a tener uno, no está mal ChatGPT. Después te diré qué es lo que no me gusta, pero está válido para todos. El segundo modelo que vamos a analizar es Claude. Anthropic se ha centrado, a diferencia de OpenAI, que está en una especie de carrera absoluta por obtener la inteligencia artificial general como un gran proyecto casi estratégico de Estados Unidos y ser los primeros en dominar el mundo. Claude también está en la misma carrera, pero digamos que se ha centrado más en la inteligencia artificial ética. De hecho, acaban de proponer lo que se llamaría la constitución de la inteligencia artificial, que es una especie de raíles para garantizar que el desarrollo de la inteligencia artificial no se nos vaya de las manos y no se convierta en esa especie de aprendiz de brujo que nos domina o que no se puede controlar a sí misma. Y por tanto ha tenido un desarrollo, digamos, más controlado dentro de digamos, parámetros éticos en su comportamiento. Por otro lado, Anthropic ha trabajado mucho el tema de el uso de la inteligencia artificial en entornos corporativos. Tiene versiones de pago de 20 euros y versiones de pago de 200 euros para entornos corporativos. ChatGPT también. De hecho, ahora tiene una versión más económica que la de 20 euros. Más o menos podemos imaginar que casi todas las inteligencias artificiales, la versión de pago está entre los 20 y los 30 dólares, 20 euros en Europa. ChatGPT, viendo la necesidad de abarcar más mercado y de que mucha gente no se podía permitir inteligencia artificial de 20 dólares, pues ha sacado una que está en algunos países en 5 euros o 5 dólares y en otros en 9 euros, 9 dólares, que se llama ChatGPT Go. El ChatGPT Plus es el de 20 dólares y el ChatGPT Pro es el de 200 dólares. Alguien me dice, pues, 20 dólares, ¿qué te da? Mucha más capacidad. Y 200 dólares, ¿qué te da? Muchísima más capacidad. Hay que tener en cuenta de que hay usuarios que ya se han dado cuenta del uso de la inteligencia artificial, lo están utilizando
profesionalmente de un modo intensivo las 24 horas del día. No es que ellos estén delante del ordenador las 24 horas del día, sino que le encargan tareas mediante agentes que estén todo el tiempo calculando, produciendo. Por ejemplo, para que tengan idea, aquí en YouTube hay usuarios, creadores de YouTube, no le llamaría creadores, pero que han montado granjas de producción de vídeos automatizados. Es decir, cogen contenidos de aquí y de allá, construyen guiones, después generan voces artificiales, buscan automáticamente imágenes para rellenarlo, arman el vídeo y lo publican a un ritmo de hasta 100 vídeos diarios. Es lo que se ha estado llamando hoy día la iSlop. En inglés, despectivamente, slop es un mejunje, una mezcla asquerosa de algo, como le llamaríamos una basofia. En castellano podríamos llamarle basofia de inteligencia artificial, en el sentido de que no hay ni esta interacción humana, ni tampoco hay una cabeza pensante reflexionando, he probado esto, vale, no vale, etcétera, voy a hablar de este tema de historia. No. Esto es producción masiva de contenido que en el fondo la gente detecta que no tiene calidad. Pero es para que tengan idea de cuán masivamente, igual que esto, hay gente que está utilizando la inteligencia artificial para especular en bolsa y hay gente que está utilizando la inteligencia artificial para desarrollar proteínas o investigar proteínas o para hacer análisis arqueológicos, pero en nivel masivo. Esos son los usuarios de $200 que o tienen el dinero o se lo pagan las instituciones, las universidades que necesitan este nivel de uso. El tercer jugador del partido es la inteligencia artificial DeepSeek, China, que hizo un gran... Yo creo que no ha habido ninguna que haya tenido una entrada, por lo menos en la conciencia occidental, pero creo que también en China, tan abrumadora como lo que ocurrió en enero del año pasado, hace apenas un año, cuando se presentó en sociedad DeepSeek. ¿Por qué? Porque estos modelos actuales tan avanzados para su entrenamiento requieren miles de millones, cientos de miles de millones de parámetros para afinar los modelos. Incluso hoy día ya estamos en el orden de los billones de parámetros, billones castellanos, 10 a la 24. Perdón, 10 a la 12. 10 a la 12, billones, trillions en inglés. Pero estos modelos tienen un coste de computación, un coste de energía, creo que ya has oído hablar de eso últimamente, inmenso. El impacto de DeepSeek es que tenía un nivel en las métricas objetivas de medición casi similar, ligeramente por debajo, a lo más avanzado que había sacado hasta el momento ChatGPT, pero con el 3% del coste de computación. Entre otras cosas porque China no podía acceder a las tarjetas gráficas de Nvidia diseñadas específicamente para entrenar los modelos de inteligencia artificial, debido a que el gobierno norteamericano bloqueó la venta para que China no pudiera desarrollar la inteligencia artificial a la misma velocidad que ellos lo estaban desarrollando. Entonces, lo que hicieron fue, con las tarjetas un poco más atrasadas, aplicar más inteligencia, hacer un modelo de desarrollo más inteligente. Se llama, una de las cosas que aplicaron, Mixture of Experts, o sea, mezcla de expertos, que en lugar de cada vez que hacemos una pregunta, se le aplica a todo, o sea, se utiliza todo el modelo para responder una pregunta. En este caso hay una especie de triaje, por usar un término médico, que mide primero de qué va la pregunta, cuál es el contexto en el cual funciona esta pregunta. Me está preguntando de historia, de computación, de arqueología, de coches. Pues entonces le paso la pregunta a un experto, a un pedazo de inteligencia artificial, a un pedazo del modelo que es experto en eso, para que lo procese, lo combine con otras cosas y me lo devuelva. Con lo cual es mucho más rápido, digamos, tener un montón de especialistas y preguntarle a cada uno lo que hace falta en cada momento, que cada pregunta lo procese un especialista universal general. Esto es una explicación muy simple de lo que es Mixture of Experts. Se me enreda la lengua en inglés. DeepSeek dio un puñetazo en la mesa. De hecho, fue tan potente que la bolsa norteamericana perdió en un solo día 1,5
2 billones, 10 a la 12, 2 trillones de dólares de capitalización bursátil. ¿Por qué? Porque de pronto todos los inversores que estaban poniendo dinero en todas las empresas norteamericanas dijeron, oye, si alguien lo puede hacer por el 3% del coste, ¿por qué estamos metiendo dinero en esto? Saco el dinero y me bajo la bolsa. Y alguien que también se llevó un batacazo muy grande fue el fabricante de los procesadores, Nvidia, porque gran parte de su valor era, oye, tengo que vender esto muy caro. Una tarjeta gráfica de Nvidia, de las más modernas, las Blackwell 200 o Blackwell 200, cuestan 32.000 o 35.000 dólares. Una tarjeta de vídeo. Y algunos centros de datos, como por ejemplo el de Groq, que se llama Colossus, han comprado 550.000 tarjetas de vídeo de este tipo. O sea, estamos hablando de unas cantidades de dinero absolutamente mareantes. Y entonces de pronto, pues claro, lo que dicen los inversores es, oye, si este chino es capaz de hacer esto con tarjetas más antiguas y estar a la altura nuestra, ¿por qué estoy poniendo el dinero en Nvidia? Y bajó una bajada brutal, 600.000 millones de dólares perdió de capitalización bursátil. DeepSeek presentó el modelo, a lo largo del año siguió la competencia brutal, aparecieron otros modelos de cloud, de OpenAI, de XAI, de los otros de la competencia, y se fue quedando un poco más atrás. Pero después sacó el DeepSeek R1, ha sacado el DeepSeek versión 3 y está de nuevo a la altura. En algunas cosas es más lento, por ejemplo, es más lento dando la respuesta. Uno se da cuenta cuando le pregunta, él demora un poco más en dar la respuesta que lo hace Groq, por ejemplo, o que lo hace ChatGPT, que parece instantáneo. Pero lo hace a un coste infinitamente menor y con un coste de computación mucho más bajo. Entonces, en las métricas en general, pues está ahí el modelo que acaba de sacar. Pero es que acaba de sacar ahora otro modelo diferente, otro enfoque diferente de computación. Vamos a dedicar un vídeo a esto porque es muy interesante cómo lo hicieron. Y de nuevo está no competitivo, es que está ahora, cuando saque el nuevo modelo, probablemente se pasará muy por delante de los que están disponibles ahora mismo en capacidades. La competencia es brutal, pasa un mes y cambia el ranking de quién es quién. Quien llegó tarde, pero ha llegado con una fuerza tremenda, es Gemini de Google. Google está investigando en inteligencia artificial desde hace mucho tiempo, mucho antes de que se fundara OpenAI. Si no recuerdas mal, recuerda DeepMind, pero eran las inteligencias artificiales primitivas a nuestra visión de hoy día, a principios de los 2000, que compitieron, primero que ganaron a Garry Kasparov y a todos los grandes campeones de ajedrez. Al principio quedaron empatados hasta que llegó un momento que el nivel de la inteligencia artificial le daba una paliza a cualquier campeón mundial de ajedrez. Y después incluso fue un juego que es más complejo que el ajedrez porque tiene muchas más posibilidades, que es el Go chino, coreano. Y también al principio el campeón mundial de Go le venció, después quedaron empatados, pero después aprendió a jugar mejor y le dio una paliza a los campeones mundiales de Go. Después hablaremos por qué es posible esto y sin embargo en tareas más simples no es tan buena la inteligencia artificial. Pero Google lleva en esto mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que Google tenía miedo de sacar al mercado, o sea, al gran público, sus investigaciones de inteligencia artificial porque decía que no estaban suficientemente depuradas, suficientemente controladas éticamente o suficientemente encarriladas. Pero viendo que había gente como OpenAI que se desmadró y lo sacó todo a toda velocidad, dijeron, ¿por qué nosotros no? Y entonces presentaron Gemini. Y Gemini se está comiendo la tarta de ChatGPT. Aquí tenemos que hablar entonces de penetración de mercado. Llegar primero tiene mucha importancia. Hasta hace poco, el 80 y pico, 90% del mercado lo tenía ChatGPT. Ahora ya ha bajado y el 20 y pico y subiendo lo tiene Gemini. El 60 y pico por ciento del mercado ChatGPT y los demás tienen el 2 o el 3% del mercado, es decir, de la gente que tiene instalada y que está utilizando la inteligencia artificial, Groq, Claude,
DeepSeek el 2, el 3% del mercado, y Mistral o Kimi tienen apenas, no llegan al 1% del mercado occidental. Claro, ¿qué pasa? Que Google tiene una ventaja de distribución, igual que Microsoft. Y aquí voy a hacer una parte. He hablado de 8 modelos de inteligencia artificial y al parecer se me olvidó Copilot. No se me olvidó. Copilot y Google Gemini tienen una ventaja por encima de OpenAI, de Anthropic, de cualquier inteligencia artificial china o europea. ¿Qué es la ventaja de la distribución? Basta con que Google ofrezca dentro de su propio ecosistema a Gemini, por ejemplo en Android, lo tienes, para que ya automáticamente tengan acceso a millones y millones, cientos de millones, miles de millones de móviles y de personas que utilizan todo el ecosistema de Google, empezando por Gmail y por el buscador de Google, y al integrarlo ahí, pues ya tienen una distribución automática. Mientras que OpenAI y Anthropic son empresas nuevas, igual que DeepSeek, igual que Mistral, y dependen de que la gente sepa que existe y que entonces se descarguen la aplicación y la prueben y la utilicen. Google simplemente la distribuye a través de su enorme ecosistema. Lo mismo que pasa con Microsoft. Tiene el Office, tiene Windows, entonces incluso se ha pasado de rosca metiendo por el gaznate de la gente el Copilot en su competencia con los otros por tener cuota de mercado. Ya hablaremos de Microsoft, no en este vídeo. Solo en este vídeo voy a decir por qué no he incluido al Copilot en esta comparativa. Google también tiene diferentes modelos. El modelo más práctico para usar de modo gratuito, se puede usar el Google Pro y el Deep Research, el Gemini Pro y el Gemini Deep Research se pueden utilizar en la versión gratis, pero limitado. O sea, enseguida te va a decir que ya se ha acabado, que te pases a la versión de pago. El que puedes utilizar prácticamente de modo ilimitado es el Google Flash. Y es muy bueno y es muy rápido. Un poco más adelante vamos a hablar de cómo podemos tener la versión gratuita de cada uno de estos modelos y usarlas ampliamente. Hay diferentes técnicas y diferentes trucos para eso. El siguiente modelo es Grok. Grok ya vimos que era de la empresa xAI y está en el ecosistema de Elon Musk. Grok también le pasó lo mismo, es decir, llegó tarde pero con una fuerza tremenda y además está haciendo ahora una inversión brutal por ponerse a la vanguardia de todo el mundo, muy típico de Elon Musk. Yo quiero llegar a Marte, yo quiero ser dominante en coches eléctricos, yo quiero tener naves espaciales reutilizables, quiero ser dominante en cada campo que entra y la inteligencia artificial no podía ser menos. ¿De qué hay mucho que hablar? Yo creo que voy a dedicar un vídeo completo a Elon Musk y la filosofía con la inteligencia artificial, porque él y Sam Altman se llevan muy, muy mal. Porque él a la vez es escéptico, conoce muy bien el tema de la inteligencia artificial y dice, esto es peligroso y nos puede liquidar. Lo que pasa es que si yo tengo el dinero y veo que los otros están adelantándome por la izquierda, pues yo cojo y meto el pie y acelero por la derecha y voy a invertir en inteligencia artificial. Pero es de los que dice, cuidado que la inteligencia artificial nos puede liquidar si no la desarrollamos controladamente. Es decir, tiene esa doble visión de la visión comercial de vamos a darle caña a esto y la visión de, oye, esto es peligroso y hay que ver lo que es. Y entra en conflicto, tiene fuertes conflictos con Sam Altman, el presidente de OpenAI, porque dice que Sam Altman le da igual. O sea, es a lograr la inteligencia artificial, aunque después nos extinga a nosotros, lo importante es tirar para adelante y adelantar todo lo que pueda. A mí me gusta mucho Grok. Yo lo he utilizado mucho, creo que lo estoy utilizando más hoy día que las demás, porque aquí voy a hacer una reflexión que si alguno de ustedes ha utilizado varias inteligencias artificiales, no sé si compartirán esta opinión conmigo.
Hay gente, hay un dicho que dice que algunas personas, algunos perros se parecen a sus dueños. Yo voy a sostener aquí que algunas inteligencias artificiales se parecen a sus dueños. ChatGPT es educada, melosa, un poco que te hace la pelota. De hecho, la criticaron y tuvieron que hacerla más seca porque había lo que se llama en inglés psychophancy, que es estar de acuerdo contigo en todo, hacerte la pelota, elogiarte, lo que en español se llama hacerte la pelota. La han tenido que recoger velas porque se pasaba en ese sentido. Pero en general es más correcta, más melosa. Es más al estilo de Sam Altman, que es como muy que nos... como que patina, no hay por dónde cogerlo. Es como muy meloso. Y Grok es como Elon Musk. Es sarcástico. Es árido. Te suelta la verdad, te guste, no te guste. Hace unos análisis así como que te quedas, hostias. A mí me gusta mucho más este sentido, este estilo. Y estuve hablando con Grok y preguntándole por qué era así, porque tengo unas conversaciones a veces muy interesantes con las guías. Y me dijo Grok, bueno, pues es que nos entrenaron con un principio de Elon Musk desde Maximum Truth. O sea, buscar la verdad al máximo, sin limitaciones políticas o ideológicas. Me da igual si no te gusta la respuesta, me da igual si no es políticamente correcto. De hecho, acaba de tener problemas en el Reino Unido porque permitía el Imagine, la versión, la modalidad de generación de imágenes de Grok, permitía pedir, desnúdame, quiero ver a esta persona, te doy la foto, la cara vestida y desnúdamela. Y claro, inmediatamente todos los calenturrones del planeta cogieron y buscaron a la chica que más le gustaba, o a estudiantes de bachillerato y desnúdamela, o a los políticos o a las políticas, y entonces se montó, como siempre, el despelote. Y ha tenido que recoger y controlar un poco eso porque enseguida, pues, como todas las cosas del mundo, una de las cosas de la inteligencia artificial es lo mismo que la informática. Es un multiplicador de la naturaleza humana. Así que como le des chance de cualquier cosa que le guste o le interese a los humanos, lo que hace la inteligencia artificial es hacerlo mejor, más grande y multiplicarlo por 10.000. Y vamos a seguir viendo escándalos y problemas de ese tipo en todas las inteligencias artificiales, precisamente por su naturaleza amoral o la inteligencia artificial no sabe lo que está haciendo y depende de los carriles que le pongamos. Pero bueno, este sentido, Grok es muy potente, también tiene unas versiones, el Grok Fast, que permite trabajar muy rápido y usar la capa gratuita sin prácticamente límites, o los límites te cuesta trabajo encontrarlo. También Grok tiene una ventaja similar, menor, pero similar a la de Google y a la de Microsoft. Y es que tiene Twitter X. Por eso la empresa se llama XAI. Siendo Twitter X la red propiedad de Elon Musk, era muy fácil colocar la inteligencia artificial dentro de una gran base de usuarios. ¿Qué pasa? Que para tener la versión de pago viene con Twitter. Es decir, las cuentas de Twitter verificadas requieren ser cuentas de pago para estar en la verificación de Twitter. Y entonces tienes el Grok ilimitado o con muchas más capacidades, Super Grok, lo tienes si tienes la cuenta de pago de Twitter. Siguiente inteligencia artificial, Kimi. Esta seguro que la mayoría no la conoces, seguro que no la conoces. Pues está muy bien, te la puedes, creo que está en Google Play, si no entras directamente, todas ellas, todas, simplemente basta con poner el nombre, ir a la web de la inteligencia artificial y crearse una cuenta, preferiblemente, aquí es un consejo práctico, que es usa tu cuenta de Gmail y ni siquiera uses tu cuenta de Gmail. Segundo consejo práctico, créate una cuenta de Gmail específica para la inteligencia artificial. En algún momento,
creo que en próximos vídeos, para que este no sea muy largo, vamos a ver algunos trucos y algunas cosas prácticas para usar la inteligencia artificial y no volvernos locos. Y una de ellas es, usa una cuenta de Gmail para darte de alta en todas, porque en todas es posible darse de alta con cuentas de Gmail, lo cual implica no tener que crear una cuenta y tener que acordarse una de la contraseña, ya la contraseña que tienes en la cuenta de Gmail vale, pero incluso, segundo consejo es, no uses tu cuenta de Gmail actual, especialmente con Gemini. Y aquí es donde viene la parte de Gemini es una maravilla, igual que los ChatGPT, etc. Pero, en mi opinión, tiene el defecto de que ya Google sabe demasiado de uno por las búsquedas, por el Gmail, por todo, como para además darle acceso a la inteligencia artificial. Yo, por ejemplo, Gemini no lo utilizo en el celular, lo utilizo en la web, pero no lo utilizo en el celular, lo instalé y en cuanto vi, ¿me das acceso a esto? A lo de... No, 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 no. Que es que ves lo que hablo, lo que hago, lo que respiro y lo que le digo a los demás. No, no, es demasiado potente. Inteligencia artificial y Google juntos en el mismo dispositivo, en la misma cuenta. Entonces lo que he hecho es tener cuentas específicas solo para inteligencia artificial, donde la utilizo la inteligencia artificial, pero el resto de mi vida está separado, especialmente con Microsoft y con Google. Saben demasiado de nosotros como para además darle no la llave de la puerta, sino que dejar las puertas abiertas de par en par, que es lo que ocurre cuando integras la inteligencia artificial con Windows o con el ecosistema de Google. Bueno, pues Kimi es tan potente como los otros. Cuando miras las métricas oficiales está por ahí, un poquitico más atrasado. Es de una empresa. Hay otras inteligencias artificiales chinas que podemos tener acceso aquí en Occidente y que yo las he probado. Por ejemplo, Qwen, del grupo Alibaba. Todo el mundo sabe quién es Alibaba, los de AliExpress. Para más, la tienda de venta retail, de venta a usuarios finales de Alibaba es AliExpress, pero Alibaba es la tienda de compra por mayor más importante del mundo y la inteligencia artificial de Alibaba se llama Qwen y está disponible también. Hay aplicación y la puedes descargar o utilizar online en internet sin ningún problema. No la incluí porque la comparativa va a ser infinita y porque no la he estado usando activamente y yo quiero ser honesto, es decir, estoy hablándote de las que he usado intensivamente y continuamente durante todos estos meses. ¿Qué me ha gustado de Kimi? Es más creativa en texto. Casi todo esto que le estoy hablando es texto. Para no complicar la existencia, está la parte de generación de imágenes o de generación de vídeos. Es decir, están las otras capacidades de inteligencia artificial, pero es que sería eterno el vídeo. Estamos hablando de interacción a través de chat o hablando con cada una de estas inteligencias artificiales. Pues Kimi me ha sorprendido en más de una ocasión porque me ha dado la sensación de que se le ocurren ideas. Es una sensación. Sigue siendo un lenguaje, un modelo de lenguaje, un Large Language Model, es decir, un modelo de lenguaje masivo. Esto es nada más que procesamiento estadístico. Son máquinas, es software, es procesamiento estadístico del conocimiento humano. Aquí no hay inteligencia real, no hay conciencia de sí mismo, no hay conciencia situacional y no hay conciencia contextual, ¿vale? Pero sí que me ha dado esa sensación de, coño, se le ha ocurrido un par de ideas que a mí no se me habían ocurrido y le he dado la vuelta a alguna cosa que yo le he estado consultando y, oye, no me ha ocurrido eso con otras. De vez en cuando me da un buen consejo, pero ya estaba dentro del espectro de las cosas que podía esperar. Lo que pasa es que me dice, coge mejor por aquí, coge mejor esto, ¿por qué no haces esto? Pero no me ha sorprendido. Kimi me ha sorprendido. Deberías probarla. Esto no va a ocurrir de que de pronto empiezas a hablar con Kimi y te sorprende. Y estamos hablando en otro vídeo más adelante. Apúntate al canal, por favor. Apúntate al canal porque hay muchas cosas interesantes que hablar de todo esto. Y así no desaparezco en la multitud. La multitud de YouTube es gigantesca. Apúntate al canal y podrás simplemente, no es por lo de suscriptores y tal, es porque si te apuntas, después
Si no te acuerdas de qué era, miras en tus suscripciones y entonces ya me encontrarás y ya te podrás acordar de qué canal era. Y así podrás de pronto pues ver dos o tres vídeos más cuando estén publicados de estos temas que son muy interesantes. La mayoría de estas capacidades de inteligencia artificial, cuando las conversaciones se ponen interesantes y afloran estas cosas que parece que está razonando, no ocurren si le preguntas, dame una receta para hacer torrejas. ¿Vale? Ocurren cuando tienes una interacción larga, la ventana de contexto es enorme y de pronto estás en un nivel ya más complejo y entonces es cuando de pronto afloran determinadas cosas que dices, hostia, esto casi parece humano o a veces supera a los humanos o estoy hablando con un humano muy listo o con mucha profundidad. Pero no ocurre en los primeros 5 minutos. Sin embargo, Kimi me ha dado esa sensación. Mistral. Mistral es la única de las inteligencias artificiales de origen europeo, de los laboratorios, creo que se llama Mistral también, tengo que certificarlo ahora. Yo me la instalé y la estuve utilizando porque quería saber qué nivel tenían las inteligencias artificiales europeas y esta era la que recomendaban, en lo que leí, en lo que estuve viendo y me ha decepcionado. Siento decirlo, siento decir que Europa se está quedando atrás en todo. Le pedí dos o tres tareas, las mismas. Además, una de los modos que hacía la comparativa era precisamente pedir la misma tarea a varias y ver qué respuesta me daba cada una. Es más cansado, es más largo. A veces tiene la ventaja de que puedo hacer este vídeo porque me he tomado el trabajo de hacerlo. Tiene la ventaja de que al final tienes un conocimiento mucho más profundo de la inteligencia artificial, pero es verdad que vas más lento haciendo cualquier tarea. Si le pides a tres y después te pones a ver la respuesta que te da cada una de ellas. Pero honestamente lo he hecho y entonces es por lo que puedo decir que, por lo menos para las cosas que yo le he pedido, Mistral se ha quedado atrás, se ha quedado corta, no ha entendido bien, etcétera, en comparación con ChatGPT, con Claude, que fue el momento en que estaba haciendo las comprobaciones, y he dejado un poco de usarla. Volveré a retomarla cuando vea que ha hecho algún avance, pero de todas estas es la que más me ha decepcionado, siento decirlo. Yo diría que la única que me ha decepcionado, y la última de las que estamos en la comparativa es Perplexity. Por cierto, el nombre de Perplexity es muy de inteligencia artificial. Resulta que en los modelos de lenguaje, una de las métricas para saber cuánto sabe el modelo de lenguaje, cuánto bueno es, se llama la métrica de perplejidad, que viene siendo algo así como un usuario pide algo, lo busco en mi gigantesco modelo, tengo respuesta para esto, ya he visto ya es las mismas palabras que usa otro, ¿cómo puedo hacer torrejas? Mira, me sirve mejor para esto la efedrina o la benadrilina. Pues las palabras van juntas, van en modelo médico, esto ya me lo esperaba. Cuando de pronto uno le pide algo a la inteligencia artificial que ella no ha oído nunca de esa pregunta o no ha visto nunca eso, le ocurre lo mismo con un humano. Perplejidad. ¿De qué me estás hablando? De esto no había oído. Entonces, se usa la métrica, estoy simplificando, se usa la métrica de perplejidad para saber cuán avanzado es un modelo de inteligencia artificial, con qué, mientras más bajo es el índice de perplejidad, más grande y más sabio es el modelo, porque menos cosas le sorprenden, porque ya lo ha visto todo, porque ya lo sabe todo, porque ya ha visto todas las preguntas que pueden hacer los usuarios. Por tanto, el porcentaje de preguntas que lo dejan perplejo para las que no tiene respuesta o que no había oído nunca ese enfoque, esa pregunta, es menor mientras más capaz, más inteligente y más amplio es el modelo. De ahí viene la medida de perplejidad y esta empresa nueva pues tuvo esta idea afortunada de ponerse de nombre Perplexity. El CEO, el fundador, es un indio residente en Estados Unidos, la empresa es norteamericana, Silicon Valley, como todas estas startups.
Pero, ¿por qué me gustó? ¿Por qué de pronto me lo instalé? Porque cuando salió lo de DeepSeek, fui inmediatamente a ver algunos vídeos sobre DeepSeek y vi una entrevista. Se los voy a recomendar. Hoy toca recomendar algún canal. Voy a recomendar un canal de YouTube en cada uno de los vídeos. O un canal de YouTube, o una película, o una canción. ¿Por qué? También es un poco intención de este canal, que es ampliar horizontes. Proponerte cosas que no hayas visto, o cosas que ya creías olvidadas, o cosas que te pueden interesar y que tienen que ver con este mundo en el que estamos viviendo, pero que te da una perspectiva o una distancia. Bueno, pues hay una periodista norteamericana, pondré el nombre por aquí porque ahora no me acuerdo el nombre, que es buenísima en inteligencia artificial. Buenísima, sabe un montón. ¿Y cómo sabes que sabe? Porque hace las preguntas más fastidiadas a la gente que más sabe de inteligencia artificial. Pues estaba viendo una entrevista de esta periodista y le preguntan, claro, a la gente que conocen, al presidente Perplexity, le pregunta a ella sobre DeepSeek, que acababa de darle bofetadas a todas las inteligencias artificiales. Y vi que el presidente de Perplexity respondía alabando, sorprendido, entusiasmado por lo que en teoría sería un poderoso competidor. No hay nada mejor para medir una persona que cuando ella tiene que hablar de su competidor, su enemigo o de quien te está venciendo. Y cuando vi que el tipo respondía con honestidad científica, con interés, con curiosidad, oye, esta gente han hecho algo que a mí no se me había ocurrido, o lo hace mucho mejor que yo, o tal, dije, oye, pues déjame ver la inteligencia artificial de él, también me interesa verla. Y entonces me instalé Perplexity y DeepSeek casi a la vez. Y recuerdo que en ese momento le dije a mi pareja, oye, ¿sabes qué? Llevo una semana usando esto, instálatelo tú también, no te va a hacer falta Google. Esto es mucho mejor que Google. Es Google con esteroides. Es Google Turbo Google. Eh, Perplexity funciona muy bien, es una IA y funciona muy bien, pero fundamentalmente funciona muy bien buscando información y dándote organizadamente. Yo te aconsejo que aparte de ChatGPT, si tienes que tener algo instalado, sea Perplexity. Como misterio para el próximo vídeo, estoy dejando de usar ChatGPT y Perplexity, pese a que lo estoy recomendando. Parece una contradicción, pero es que, digamos que me he ido a un nivel un poco, o sea, estoy usando ahora otras y ChatGPT y Perplexity no me están dando lo que me dan otras. Pero para un usuario que inicia o que no tiene tiempo de probarlas todas, Perplexity y ChatGPT son excelentes recomendaciones. Y para terminar este vídeo, dos cosas. ¿Por qué no incluí a Microsoft Copilot en la comparativa? Tendría que contar un montón de cosas de cada una de las IAs porque las he estado usando intensivamente, pero el vídeo se va a hacer eterno. A lo mejor escribe en los comentarios y dime de cuál quieres que hable. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Has utilizado alguna de estas? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te gusta menos? Da la opinión, yo tengo interés en ver cómo lo ven los demás, es la oportunidad que tengo de enterarme también. Ponlo en los comentarios y a ver si tenemos un debate interesante sobre el tema y a ver en qué dirección, cuáles son los próximos vídeos que desarrolle sobre el tema, porque es apasionante. ¿Por qué no puse Copilot? Primero, hay que decir que Perplexity tiene su propio buscador con inteligencia artificial. Inicialmente se apoyaba mucho en Google, pero después tiene su propio buscador, su propio crawler. Y por otro lado, se apoya en las inteligencias artificiales, en los modelos de lenguaje de OpenAI, o sea, de ChatGPT, pero ChatGPT es la forma en que tiene la inteligencia artificial para que tú puedas chatear OpenAI. Pero el modelo de lenguaje de OpenAI, GPT-4, GPT-5, etcétera, que no es de chat, lo utiliza internamente Perplexity para dar las respuestas con el formato tan particular de Perplexity, que te cita de dónde sacó la información, cada una de las cosas que dijo, es como muy explícito en eso y es muy bueno para investigadores y para periodistas y para gente que quiera
dime esto y dime de dónde lo sacaste y cítame cada una de las fuentes. Los demás tienden a darte la respuesta y a menos que tú le pidas explícitamente la fuente, te lo ponen, pero te lo ponen como dándole menos importancia. De hecho, el impacto de Perplexity en el mercado ha sido que ahora Gemini y Grok y en cierta medida ChatGPT empiezan a poner con más frecuencia de dónde sacaron cada una de las ideas y cada una de las cosas que te están diciendo, porque se ve que el modelo de Perplexity de citar todas sus fuentes es muy poderoso. Entonces, Perplexity, digamos que no está tan desarrollado como un modelo de lenguaje frontera, digamos que lo que él hace bien es empaquetar un modelo de búsqueda propio, un poco el uso de los buscadores como el buscador de Google y los modelos de lenguaje de Cloud y de Anthropic y de OpenAI y darle ese formato tan particular que tiene Perplexity. Había comentado que de las 8 había una que tenía navegador propio y ese es Perplexity. Es lógico. Perplexity quiere que naveguemos a través de su navegador para que usemos Perplexity y que la experiencia de navegación sea muy rápida, pero yo no le veo mucho futuro porque, por ejemplo, yo uso el navegador Opera y tiene integrada su propia inteligencia artificial ARIA y el Chrome tiene integrado Gemini, Edge de Microsoft tiene integrado Copilot, entonces está peleando una cuesta muy arriba contra navegadores que ya están muy establecidos, con inteligencias artificiales, con modelos de lenguaje que ya están muy establecidos. Y estuve probando Comet, que es el navegador que propuso Perplexity. Digo, a ver, si ya tengo Perplexity, ¿para qué quiero Comet? Y si ya voy a usar si voy a usar Comet, no me da las cosas que me da otros navegadores. Y si voy a usar otros navegadores, ¿para qué me hace falta Comet? Si cuando necesito hacer una búsqueda con fuente, ya tengo Perplexity. No le encuentro el punto. Pero bueno, hacer la fuerza, que cada uno haga la fuerza. Y que cada uno intente colocarse en el mercado como pueda. Y en esencia, ¿por qué no incluí a Microsoft? Primero, porque Microsoft no está desarrollando su propia IA, sino que ha comprado o es propietario de una gran parte de, creo que tiene el 30% o algo por el estilo, de OpenAI. Y parte del acuerdo es, yo te doy el dinero, te doy la capacidad de cómputo en las enormes infraestructuras de Azure, que es la infraestructura en la nube de Microsoft, la segunda más grande del mundo después de Amazon Web Services. No sé si es la primera. Creo que si no es la primera, es la segunda. La mayor infraestructura del mundo. Está Google Cloud, Amazon Web Services y Microsoft Azure. Entonces, le vende la capacidad de cómputo a OpenAI y está todo muy mezclado. Después tendríamos que ver cómo es el ecosistema económico, porque aquí hay todo el mundo se acuesta con todo el mundo, que es muy interesante. Pero a cambio tiene propiedad de OpenAI, con lo cual OpenAI, el modelo que está desarrollando, se lo cede con un sabor diferente a Microsoft y Microsoft lo llama Copilot. Y en la desesperación por llegar tarde, aquí pasó un poco con lo que hizo Microsoft cuando sacó el Windows 95 y no le incluyó un navegador de Internet y de pronto Internet explota. El navegador que en ese momento era dominante era Mozilla. Netscape, perdón, era Netscape, era el navegador que todo el mundo tenía, incluso la gente pagaba por tener un navegador de internet. Y Microsoft dijo, no nos podemos quedar atrás, me acuerdo de eso, en 95, 96, se puso de moda y ¿qué hizo? Integró el Internet Explorer en el Windows y lo puso por delante de todo el mundo, con lo cual si abrías Windows y ibas a navegar por Internet, tenías el Internet Explorer gratis, mientras que el Netscape había que pagar, había que descargarse la parte y no venía con el sistema operativo. O sea, le metía por las narices a la gente el Internet Explorer y logró que durante un tiempo fuera dominante hasta que después apareció Google Chrome y Firefox como alternativas válidas. Bueno, pues está haciendo lo mismo ahora. Como se ha quedado atrás, está metiendo Copilot por el gaznate en todas partes. Y a mí me molesta mucho eso. Siendo un usuario de Microsoft, he visto a Microsoft degradarse y aprovecho para decirte que te veas el siguiente vídeo que es sobre el proceso de enmierdización o enshittification de cómo una empresa o un producto, Office, Windows,
que fueron brillantes, lo mejor, un aporte para la humanidad, cómo ha ido degradándose y cómo ese proceso es estructural. Eso lo voy a tratar en el siguiente vídeo. Y voy a dejar este aquí. ¿Qué navegador estoy usando ahora mismo con más intensidad? Grok, en la versión Flash, en la versión Grok rápido. Puedo estar horas, tiene un nivel altísimo y la capa gratis es fantástico. Y Gemini también, o Gemini, o Gemini, es una palabra latina. Gemelos, la constelación de los gemelos. Gemini también. En otro video hablaremos de gratis contra de pago, qué me conviene más, cuáles debo tener. Yo les aconsejo, úsalos todos. Instálatelos todos. Aquí te muestro una captura de pantalla de cómo los tengo todos en pestañas fijas en el navegador, de modo que accedo a cualquiera de ellos y a veces la misma pregunta se la pego a 3 a la vez y veo qué respuestas me dan. Y con el tiempo, pues digo, pues este ya no me gusta tanto, lo quito y subo otro y tengo la competencia de Fórmula 1 ahí arriba en el navegador. Úsalos todos, es gratis. Aprovecha ahora que después la cosa va. Después, ahora está en el proceso, en la fase de seducción, la inteligencia artificial, mientras que Windows, Amazon y en cierta medida el buscador de Google están empezando cada uno en diferentes fases, la fase de enmierdización de los productos. Vamos a dejarlo aquí. Mírate lo de la enshittification en el siguiente video y dime en los comentarios qué inteligencia artificial estás usando, cuál te gusta más, cuál te gusta menos y suscríbete solo para que yo no desaparezca en la multitud en cuanto termines este vídeo y puedas ir a tus suscripciones y ver, acordarte del nombre. Soy Rolando Buenavilla, el canal es Rolando Simón y te voy a ayudar a navegar por la complejidad del siglo XXI, a entenderla y, si es posible, como en este caso, a sacar partido. Que tengas un buen día.